Y vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2. Vamos a leer de los versos 9 al 18. Hebreos capítulo 2, versos 9 al 18. Y dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel por quien son todas las cosas y por quien son para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, otra vez yo en Él confiaré, y otra vez aquí estoy yo y los hijos que me ha dado, que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito Señor, venimos delante de ti y queremos darte muchas gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias porque en estas palabras que acabamos de leer, en tu preciosa palabra, podemos ver más y más del glorioso amor de tu Hijo Jesús por nosotros, de su precioso sacrificio que nos ha dado libertad, de que podemos ser llamados hermanos de Jesús, de que Él es nuestro sumo sacerdote. Te bendecimos. Y Espíritu Santo, queremos pedirte que abras nuestros ojos aún más. Señor, si algunos entre nosotros aún no han abierto sus ojos para ver la gloria de Jesús, te rogamos que tú vengas, Espíritu Santo, que tú traspases por medio de tu palabra. Y Señor, si tú ya nos has abierto los ojos, Espíritu Santo, te pedimos que nos permitas ver aún más y más de la gloria de Cristo. Es nuestro Rey, es nuestro Salvador. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si gustan tomar asiento. Y bueno, Hebreos se caracteriza por estarnos llevando constantemente al Antiguo Testamento, y aunque pensé en traer una ilustración del fútbol americano, mejor una ilustración del Antiguo Testamento. Así es que, ¿por qué el fútbol americano? Hoy es el Super Bowl para los que no saben, me imagino que todos sí saben. Dice, y no se los voy a leer, les voy a contar la historia. La historia está en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, y se trata del profeta Eliseo. El profeta Eliseo era un profeta poderoso, y en una ocasión ellos eran parte del pueblo de Israel, del reino del norte, así se le llama, y había un pueblo que venía y los atacaba. Los arameos venían y atacaban a ese pueblo, o trataban de atacarlo, pero cuando venía ese pueblo a atacarlos, ya los israelitas ya habían sido avisados por medio del profeta Eliseo. Así que llegaban los arameos y decían: se me hace que nosotros tenemos a un soplón aquí adentro,
Por eso no podemos agarrar a los israelitas. Y alguien dentro de los enemigos de Israel dijo, no, no es eso. Lo que pasa es que ellos tienen a un profeta de Dios que les dice dónde está o qué vamos a hacer. Y los arameos, entonces el rey de los arameos dijo, muy bien, vamos detrás de ese profeta, les dijo. Vamos detrás de ese profeta, lo vamos a matar y ya, si él está muerto, ya no, nada nos va a poder estorbar con nuestros planes. Y viene este ejército, el ejército que iba a derrotar a los israelitas, viene detrás de Eliseo y de su siervo Giesi. Y cuando los ven venir, Giesi se atemoriza. Y cómo no, imagínate que viniera todo un ejército detrás del profeta y detrás de ti si tú fueras el siervo de ese profeta. Entonces está completamente atemorizado y Eliseo le dice no tengas temor, y le pide al Señor que le abra los ojos para que él pueda ver al ejército que el Señor tenía en contra de los arameos. Para no hacerles larga la historia, finalmente no pueden hacerles nada, no nada más eso, sino que se libran de ellos y los arameos no regresan a atacar a este pueblo. Yo quiero decirte que los hebreos, cuando menos a los que estaba dirigida esta carta, estaban pasando por algo similar. Ellos estaban temerosos, ellos habían conocido a Cristo, le habían entregado su vida a Cristo, vivían probablemente en Roma, eran judíos que habían conocido a Cristo, que vivían probablemente en Roma y estaban viviendo problemas muy serios, había persecución. Muy probablemente alguno de ellos había visto cómo habían matado a su mejor amigo, cómo habían matado a su esposa o a sus hijos. Estaban pasando por problemas muy difíciles y no nada más eso, ellos estaban pensando, y este Jesús del que nos hablaron, a lo mejor no es lo suficiente poderoso. Estamos viendo cómo los romanos nos están matando y estos romanos mataron al mismo Jesús. Así es que a lo mejor este Jesús no es lo suficiente poderoso para destruir a nuestro enemigo. Habían conocido a Jesús, pero en medio de la prueba no confiaban en Él. Por lo que el escritor los anima a poner su vista en Cristo, en la gran salvación que tenían en Cristo. Así es que, no sé si recuerdan, hace 2 predicaciones se nos hablaba de no descuidar una salvación tan grande y ahora queremos ver el no descuidar a un Salvador tan grande. El apóstol que escribió, o el escritor de Hebreos, les dice cuán grande es Jesús. Entonces, el propósito de mi mensaje es no descuidemos el conocer, el meditar, obedecer, alabar, agradecer, depender, buscar ayuda en la tentación y parecernos a Jesús, nuestro glorioso Salvador, hermano y sumo sacerdote. El título de mi mensaje es Jesús nuestro Salvador, hermano y sumo sacerdote. Y el día de hoy vamos a hablar de 3 cosas. Primero, Jesús es nuestro hermano y es el autor de la salvación. Después, Jesús es nuestro libertador. Y finalmente, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y vamos a ver cómo nuestro texto empieza en el verso 9, ya se nos habló del verso 9 la semana pasada y aún me voy a ir a un poquito antes, y el verso 8 que se refiere al Salmo 8, habla de la gloria del ser humano, y nos decía Helman cómo nosotros habíamos sido hechos, en Génesis se puede ver en
en Adán y Eva para sojuzgar la tierra, para reinar sobre todas las cosas en la tierra, pero por el pecado eso no había sido posible, pero en Cristo nosotros empezamos a recuperar esto. Pero termina el verso 8 diciendo, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, ni sujetas al hombre, y quizá ni siquiera alcanzamos a ver las cosas sujetas a Cristo. Y a veces nos puede pasar, esto era lo que les pasaba a los hebreos. Ellos a lo mejor leían los salmos y decían, pero todavía no veo esto. Mira qué gloriosas promesas, pero como que esto no está pasando todavía. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Estamos caminando con el Señor y bien gozosos, y viene la prueba. Y sí decimos, estad siempre gozosos, pero la verdad es que yo no puedo estar siempre gozoso, sobre todo cuando están pasando estas situaciones. Pero fíjense lo que les dice el escritor de Hebreos. Dice, el final del verso 8 dice, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Pero empieza nuestro texto en el verso 8, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Lo que el escritor les dice es, ya sabemos que están pasando a esta iglesia, sabemos que están pasando por tribulación, sabemos que están pasando por cosas bien difíciles y terribles, y que no están viendo algunas cosas que quisieran ver, pero vean a Jesús. Vean a Jesús. Y este va a ser el llamado para nosotros. No sé por qué estás pasando, te digo. A lo mejor estás pasando por tiempos difíciles. A lo mejor estás pasando por tiempos muy buenos. Pero a veces nuestra vista está aquí. Y el llamado del Señor por medio de este texto es, pero ve a Jesús. Ve a Jesús. Dice la palabra que había sido un poco inferior. Jesús fue hecho inferior, un poco inferior a los ángeles. Por eso los hebreos estaban batallando, los de esta iglesia estaban batallando en creer en Él. Decían, pues cuando menos vamos a creer en los ángeles, esos no mueren, pero Jesús murió. Y les dice el escritor, sí, por un poco de tiempo fue hecho inferior a los ángeles al venir a ser un ser humano. Por un poco de tiempo pasó eso, y quiero volverles a recordar algo que se nos dice constantemente. Cuando Cristo fue completamente hombre, pero sin pecar, jamás dejó de ser completamente Dios. Él es completamente Dios, completamente hombre, pero sin pecar. Y el escritor va a decirles por qué fue necesario hacerse hombre. Dice, vemos a aquel, dice, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Y dice, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Después de su muerte, y vamos a hablar un poquito más de su muerte, Jesús fue exaltado en los cielos y Él actualmente está coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de su muerte. Él reina. Y nosotros podemos decir, Él reina, pero el ataque las cosas del enemigo, y yo veo a gente bien perversa todavía, y yo a lo mejor sigo batallando con mis pecados. Eso no quiere decir que Él no reine. Y estamos en un tiempo especial. Este tiempo es el tiempo de ya. Ya fueron consumadas las cosas en Cristo, pero todavía no. Pero todavía no está todo consumado. Cristo ya hizo todo, Él reina, Él ya venció al enemigo.
El pecado ya no reina en los hijos de Cristo, pero un día va a venir Cristo y el enemigo va a ser echado al lago de fuego eternamente. Y en ese tiempo van a ser consumadas todas las cosas y nosotros seremos completamente libres del pecado. Y dice, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Él tenía que morir para ser completamente hombre. Él tenía que ser completamente hombre para poder morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y los corderos que se ofrecían en el Antiguo Testamento no eran suficientes para que nuestros pecados fueran limpiados. Fue necesario que Dios mismo, completamente sin pecado, viniera Él a ser el Cordero perfecto que diera su vida por nosotros. Y si tú recuerdas, yo me acuerdo de niño haber entrado a ciertos lugares y ver a un Cristo de madera, crucificado, ensangrentado, con una corona, y entraba uno a las iglesias tradicionales, entraba uno y veía uno eso, y había un temor, cuando menos en mí había un temor. Y quiero decirte que hay dos problemas con esa imagen. El primer problema es uno de los 10 mandamientos, no hemos de hacernos ninguna imagen. Pero el segundo es que Jesús ahorita no está muerto. Él venció la muerte, Él vive, Él reina. Todas las cosas han sido puestas bajo sus pies y Él regresará victorioso. Él no va a regresar ensangrentado con una corona de espinas. Él regresará con su corona gloriosa porque Él reina y reinará por siempre. Pero no nada más eso. La palabra que estamos leyendo dice, porque convenía que aquel por quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria. Y esta parte llevando, Cristo es el que nos lleva. Si tú tienes dudas, si a veces batallas con algunas cosas, yo quiero decirte, Cristo es el que nos lleva. Cristo es el que nos lleva. Y esta palabra llevando no es, Armando, ya te salvé. Ahí nos vemos en, ¿cuántos años les gusta? Unos 40, 50, 10, 20 días, no sabemos. Pero ahí nos vemos, allá nos vemos, allá te espero. No. Esta palabra llevando implica aquel que va enfrente, aquel que sufre primero, aquel que nos pone el ejemplo. Era la palabra en el original que implicaba el ser un capitán, como un capitán de un escuadrón. Así es nuestro Señor Jesús. Todo lo que Él pasó, nosotros vamos a pasar como Él. Y nosotros podemos verlo a Él. Podemos decir, híjole, la verdad es que está bien difícil, pero Él sufrió como yo no sufrí. Yo puedo verlo a Él y decir, la muerte no es fácil. Pero Él murió y resucitó. ¿Y por qué Él resucitó? Yo sé que yo voy a resucitar. Como Él resucitó en un cuerpo glorificado, yo sé que mi cuerpo será resucitado de una manera glorificada, libre completamente del pecado. Como Él está junto al Padre y estará ahí por toda la eternidad, yo sé que estaré junto al Padre, junto al Hijo, junto al Espíritu Santo por toda la eternidad. No nada más eso. El Padre tiene una herencia especial para el Hijo y nos ha hecho a nosotros coherederos. Qué glorioso va a ser ese día. Y Él es nuestro capitán. Él no se ha olvidado de ti. Él no te dijo, bueno, ya eres limpio de los pecados. Ahí nos vemos dentro de tantos años. Él es el que te lleva. Él es nuestro capitán. Él es el que lleva a muchos hijos a la gloria. Él es el primero de muchos hermanos.
Por eso lo volteamos a ver a Él. Él nos guía, Él nos dirige. Él fue el primero en resucitar de los muertos, decíamos, con un cuerpo glorificado. Él es el primero en estar en gloria por toda la eternidad. ¿Y qué quiere decir que nos lleva a la gloria? Hay muchas cosas que eso significa. Y a lo mejor podemos pensar nosotros, pues nos lleva a la gloria, nos lleva a la eternidad. Pero hay varias cosas que la palabra que nos dicen que son gloriosas. Él nos lleva a la gloria de conocer al Padre por medio de Él. Nosotros podemos ver la gloria del Padre cuando vemos al Hijo en la palabra. Nosotros también podemos ver la gloria venidera. También podemos ver la gloria de la cruz. Lo glorioso que la cruz es. Pero también podemos ver los padecimientos en la cruz y saber nosotros que hay una gloria en padecer. Dice el escritor que era necesario, que era conveniente que el Señor Jesús se hiciera perfecto por medio de los padecimientos. El Padre hizo perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Pero que Jesús no era perfecto. Él era completamente Dios antes de que pasara todo esto. ¿Cómo fue que el Padre lo perfeccionó por medio de los padecimientos? Claro que Jesús era perfecto, sin pecado, pero no tenía la experiencia de ser humano y de conocer el sufrimiento ni la tentación. Él fue completamente hombre, pero sin pecar, decíamos hace un momento. Él vino y se hizo hombre, nació, creció, aprendió obediencia y fue tentado. ¿Saben para qué? Para ser un excelente intercesor por nosotros. Señor, no puedo obedecer. El Hijo obedeció. Siendo Dios, se humilló y fue un bebito y fue un niño y aprendió obediencia a sus padres y el Padre Celestial, a las autoridades. Él no pecó. Era necesario que Él sufriera el abandono. Era necesario que Él padeciera. Era necesario que Él muriera para parecerse a nosotros, para vivir esta vida que nosotros vivimos, solamente que Él la vivió sin pecar. El Padre lo perfeccionó al pasarlo por las pruebas, porque eso convenía, para que pudiera morir y librarnos de la muerte eterna y conocer nuestras debilidades y así obrar en nosotros e interceder por nosotros. Dice el pastor R.C. Sproul, el sufrimiento de Cristo no fue meramente un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Él no sufrió nada más para que tuviéramos un ejemplo, sino fue el medio por el cual fue perfeccionado como el capitán de nuestra salvación. En su humanidad soportó lo que nosotros no podíamos para que así fuéramos llevados a la gloria. Y si recuerdan Adán y Eva, Adán, que era nuestro representante en la humanidad, él no pudo soportar la tentación, ni Adán ni Eva. Cristo sí. Qué glorioso es eso. Él murió, Él tomó cuerpo como nosotros. Y ¿saben qué? El que hubiera muerto y resucitado hubiera sido suficiente. Pero ahí no se detuvo. Él nos llama hermanos. Por medio de su sacrificio nos llama hermanos. Él permitió que nosotros fuéramos hijos del Padre y Él nos llama hermanos
Pero no nada más eso, sino dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y a lo mejor algunos de nosotros podemos tener una autoestima muy alta y decir, ¿por qué se habría avergonzar Jesús de llamarme hermano a mí? Mira, mira qué bien estoy, o mira tan bonito, lo que quieras decir de ti. La verdad es que nosotros éramos pecadores, habíamos ofendido al Padre, estábamos enemistados en contra de Él y no queríamos reconciliarnos, ni podíamos. Cristo dio su vida y dio su vida por esos pecadores que somos nosotros y dio su vida por aquellos. Miren, les voy a decir algo que a lo mejor es gráfico. A mí se me hace muy interesante cuando en el Antiguo Testamento se habla de los sacrificios, que decía que era olor fragante al Señor. ¿Han oído eso? Los sacrificios eran, me imagino al Padre oliendo estos sacrificios y a sus hijos arrepentidos por sus pecados, estar buscándolos. Todo lo contrario de eso es nuestro pecado. Nosotros sin Jesús olemos mal. Nuestro pecado apesta. Es algo horrible. Y Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él dice, yo te voy a limpiar. Y no nada más te voy a limpiar, yo te voy a hacer olor fragante al Padre. Qué glorioso es eso. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y dice el teólogo Philip, les debo ahí, Edgecombe, dice, la hermandad con Cristo no se basa únicamente en el hecho de su encarnación. Él vino, Él se hizo hombre, ya somos carnales, ya somos hermanos. No, sino más bien en la redención que esa encarnación le permitió lograr en la cruz. Y miren, después de eso vienen dos referencias al Antiguo Testamento y algo interesante sobre estar estudiando Hebreos es todas las referencias al Antiguo Testamento. Te voy a dar una recomendación. Número 1, ponte a leer Hebreos. Léelo. Cuando lees Hebreos, vienes más preparado a la predicación. Sabes un poquito más de qué se va a tratar. Esa es una bendición. Pero cuando veas una referencia al Antiguo Testamento o a otro libro, vete y lee esa parte. No nada más lee eso. Lee un poquito arriba, lee un poquito abajo. Y vas a ver cómo eso te va a aclarar en gran manera lo que estás leyendo en Hebreos. Así es que te animo. Y dice, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Esa es una referencia al Salmo 22. Salmo 22, verso 22. Y si ustedes leen el Salmo 22, lo leíamos ahorita un poquito en la reunión de oración antes de entrar aquí. Este es el Salmo que empieza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y obviamente estas palabras se refieren a nuestro Señor Jesús. Pero cuando el escritor las estaba escribiendo, el escritor no sabía eso. Él estaba diciéndole, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Mira por todas las cosas que estoy pasando. Y el salmista puede pasar de ese dolor, de esa sensación de abandono, a decirle a los demás, ¿saben qué? Dios es grande, vénganse, vamos a alabarlo. Pero él no sabía que años después, 700,000 años después, vendría el Señor Jesús. Y Él sufriría lo que el mismo salmista, lo que el mismo rey David no tuvo que sufrir. Él no murió sacrificado.
El Señor lo libró de alguna persecución de su enemigo. Algo glorioso cuando el Señor Jesús nos dice, hermanos, no nada más es la cercanía, que eso es lo que podemos percibir. No se les hace glorioso, impresionante que el Dios del universo, el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, ¿no se te hace impresionante que te diga hermano? Mira, ahí está mi hermano Armando. Y pienso en eso y digo yo, Señor, ¿quién soy yo para que tú me llames hermano? Hay una cercanía. Pero saben que esa cercanía no es porque Él se acerque a mí a llamarme hermano. Es porque yo puedo ser llamado hermano de Él y porque yo puedo llamarle hermano por todo lo que Él hizo antes. El Salmo 22 viene, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor Jesús pasó por la cruz en donde el Padre derramó su ira justa sobre Él por mis pecados. Para que yo no tenga que sufrir eso. Eso es increíble. Y para cuando Jesús me llama hermano, Él ya hizo todo para que yo pudiera ser hermano de Él. Qué glorioso. Imagínense ustedes a esta iglesia, a estos hebreos que están oyendo esta carta. Pues alguien llegó y dijo, el hermano fulano de tal nos escribió esta carta, está inspirada por el Espíritu Santo, vamos a leerla. Y algunos temerosos acababan de matar a su amigo, acababan de matar a su esposa en la persecución. Muy probablemente él pensaba, si a Jesús lo mataron, ¿qué me espera a mí? Y le dice el escritor, Él murió para que tú no tuvieras que pasar por eso. Y no quería decir que no lo fueran a matar a Él, pero Él lo libró de la muerte eterna. El escritor estaba tratando de animarlos, pero no era un ánimo de, échale ganas, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo no sé las personas que dicen eso, no te preocupes, todo va a estar bien. Ay, ¿de dónde sacaron eso? No sabemos cómo van a estar las cosas. Lo único que sabemos es que Dios mismo dio su vida por nosotros y nos llama hermanos. Así de cercano está a nosotros. Y finalmente dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos. Está diciendo esto en el Salmo 22, pero es el mismo Señor Jesús. Así como dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También viene la otra parte, donde el Señor Jesús le dice al Padre, hablaré de tu nombre a mis hermanos, a nosotros. En medio de la congregación te alabaré. Y quiero decirte para todas las personas que piensan, no, es mi relación personal con Dios. Yo no necesito de una iglesia. El Señor Jesús está hablando de la iglesia. Él dio su vida por la iglesia y es en la iglesia donde alabamos como cuerpo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y mira, hay muchas formas en que la diferente gente alaba al Señor. Algunos medio durmiéndose, otros así con las bolsas aquí adentro, ¿no? Con las manos en la bolsa. No sé qué pase contigo. Pero yo sí quiero preguntarte, ¿qué pensarías de saber que Cristo está en medio de la congregación alabando al Padre con nosotros? Dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos, que es lo que está pasando en este momento. El Señor Jesús por medio de la palabra nos está hablando a nosotros de su nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y estamos alabando al Padre unidos con Jesús, con nuestro hermano. Y eso debería de ser suficiente para transformar la alabanza. Otra vez, yo en Él confiaré. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado.
Esta es una parte de Isaías, y en Isaías las cosas estaban bien terribles. El reino del norte estaba a punto de caer en las manos de los asirios por su pecado. E Isaías, el profeta, el Señor le da esta palabra. Isaías dice, pero los que tú me diste, no los voy a perder. Aquí estoy, yo y los hijos que tú me has dado. Yo voy a confiar en ti y aquí estoy. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Él nos modeló la confianza en Dios. Por eso murió y su confianza estaba en que Él iba a resucitar. Pero no nada más eso. Él le dice al Padre, por medio de este salmo, pero también en la oración en Juan 17, le dice, de los que tú me has dado, yo no voy a perder ninguno. De los que tú me has dado, le dice el Señor Jesús al Padre, estos son mis hermanos, yo los amo al grado en que di mi vida por ellos, yo no voy a perder ninguno de ellos. Qué glorioso es nuestro Señor. Qué glorioso es nuestro Señor. Y bueno, sería suficiente si solamente hubiera hecho eso. Si Él nos hubiera dado la salvación, si Él nos hubiera considerado como hermanos de Él. Pero nuestro Señor nos ha dado la libertad. ¿Cuántos de ustedes tienen temor a morir? Cuando llegamos a la iglesia, llegamos a la iglesia hermana de esta iglesia, y conocimos a Cristo hace 23 años. Y llegamos ahí y conocimos a Cristo. Fue tanto el gozo que dijimos, ¿dónde podemos servir? O sea, Cristo es nuestro Señor. Y conocí a un hermano. Empecé a servir en los ujieres, que era la gente que ayudaba, que la gente se sentaba. Y conocí a un hermano que se llamaba el hermano Nachito. Y teníamos poquito tiempo en la iglesia. Y servíamos juntos. ¿Qué hay que hacer? Esto, una silla. Ahí viene alguien. Muy entusiasta, muy a su paso. Y un día nos dicen, servimos el domingo, y un día nos dicen, un martes, el hermano Nachito murió. ¿Cómo? Me impactó mucho. Digo, el domingo habíamos estado sirviendo juntos. El hermano Nachito murió. ¿Qué pasó? Pues no despertó en la mañana. Y me acuerdo que pensé en eso y le dije, mira, Señor, yo sé que no estás para cumplirle caprichos a nadie, Señor. Pero si fuera tu misericordiosa voluntad, concédeme eso. Hace poquito, en estos días que nos hablaba Lucy sobre su hermano, dice, él estaba alabando al Señor en un lugar de viejitos para animarlos y murió. Señor, si fuera tu voluntad, concédeme eso. Concédeme esas dos cosas, que yo pueda morir sirviéndote y alabándote. Porque yo sé que voy a cerrar mis ojos y cuando los abra, voy a seguir sirviéndote y alabándote, pero de una manera perfecta. ¿Tienes miedo a morir? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para poder morir, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El diablo tiene el poder de la muerte. El diablo es el acusador. El diablo sabe que por tu pecado
vas a morir y vas a morir eternamente, y eso significa que vas al castigo eterno. El diablo sabe que lo que tiene en contra de nosotros es nuestro pecado y que eso es lo que nos condena. Y sigue diciendo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Qué increíble es que por nuestro pecado, muy conscientes o no, antes de que conociéramos a Cristo, muy conscientes o no de las consecuencias de nuestro pecado, muy en el fondo, sabíamos, si yo me muero, yo no voy a estar con Dios. Dice el teólogo Philip Edcombe, es cierto que el nuevo hombre en Cristo aún enfrenta la primera muerte, pero lo hace con la certeza de que la resurrección de Jesús, con quien está unido, garantiza su propia resurrección a la plenitud. Yo me había reunido, mi esposa y yo, nos habíamos casado, y cuando nos casamos empezamos a ir a una iglesia. Y yo me pasaron en esa iglesia en particular muchas situaciones. Y dejamos de ir a la iglesia por muchos años. Y un día, y la verdad es que yo pasaba bien atemorizado. Yo vivía con temor. Yo vivía con temor porque yo había aprendido que yo tenía que hacer ciertas cosas, yo, portarme bien, en medio de muchas otras cosas. Yo sabía que tenía que hacer eso para poder irme al cielo. Y esa era toda mi preocupación. ¿Me voy a ir al cielo? ¿No me voy a ir al cielo? Y estaba más o menos joven en ese entonces yo pensaba en función a la escuela. Y sinceramente yo pensaba, hijo, ¿cómo va a estar ese día? Y pensaba en eso. Decía, Dios va a sacar un pergamino de mis pecados de aquí a quién sabe dónde. Y yo voy a estar ahí. Y ojalá y que pase de panzazo, pensaba yo. Pensando en la escuela. Ojalá y que pase de panzazo. Pero entonces mis días eran, si hacía algo bueno, decía, ja, ya pasé con un 10. Es todo, Armando. Te vas a ir con todo y tenis. Pero si hacía algo malo, que mi conciencia me redarguía, decía, ya no te vas a ir al cielo. Yo me acuerdo que cuando entramos a la iglesia, a Gracia Soberana ahí en Juárez, ahí conocimos el evangelio. Y un día el pastor, estábamos platicando con él y lo dice, con que la gente de la iglesia comprendiera con profundidad de que somos salvos por gracia y no por obras. Y luego yo dije, pensé para mí, no lo externé, pero pensé para mí, o sea, claro, o sea, tu iglesia no lo entiende todavía. La verdad es que yo era el que no tenía ni idea. Ya lo había leído, ya lo había visto. No tenía ni idea de eso. Y el Señor en su misericordia no pasó mucho tiempo en el que me mostrara a Él que si yo iba a estar delante de Él, nunca iba a pasar de panzazo. Me iba a sacar un vil cero. No había ninguna obra que pudiera salvarme. Pero también me mostró que aquel que se había sacado un 10, que había tenido una vida perfecta, me había dado sus méritos. Que yo iba a llegar a la vida eterna con un 10. Yo pensaba, ¿qué es eso? ¿Cómo puedo llegar con un 10? Yo sé que no merezco un 10. Y ya me había dado cuenta que yo no merecía ni pasar de panzazo. Que lo único que yo merecía era un 0. Pero por Jesús yo podía estar confiado. Y por años yo pasé temeroso. ¿Qué va a pasar conmigo el día en que me muera? Y ahora sé con toda seguridad, ahora no sé cómo voy a morir. Decía el teólogo R.C. Sproul, dice, yo no tengo miedo a la muerte.
aunque al proceso de la muerte sí la pienso un poco. ¿Qué es el proceso de la muerte? Pues yo no sé si voy a estar muy enfermo, yo no sé si va a ser muy doloroso, yo no sé qué va a estar pasando en mi casa cuando yo me vaya a morir. Y probablemente eso sea doloroso y probablemente eso sea muy difícil. Pero mi seguridad de que el día en que yo cierre mis ojos y los vuelva a abrir, voy a estar delante de la presencia del Señor y Él me va a decir: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Creador. Estoy seguro de eso, porque pasé de panzazo, porque hice buenas obras. No, porque Cristo dio su vida por mí, porque Él se hizo hombre, porque Él murió. Él sufrió lo que yo debía haber sufrido y no lo tuve que sufrir. Él murió de la manera en que yo debía haber muerto y yo no voy a tener que pasar por eso. Aún así voy a morir. Pero Él resucitó y está en la gloria. Y porque Él resucitó, yo también voy a resucitar. Y no tengo temor de la muerte. Dice Romanos 8:38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben por qué? Porque mi salvación no dependió de mí, mi salvación dependió de Jesús. Mi permanencia dependerá de Él. Y el resto de mi vida, claro que quiero hacer obras. Y esas obras no son para ganarme la salvación. Él ya lo hizo todo. Él hizo todo perfecto. ¿Cómo se va a comparar alguna buena obra que yo haga con la obra preciosa y perfecta que Él hizo? No. Pero dice Efesios 2 que una vez que venimos a Él, una vez que somos limpiados, que somos llamados a ser hijos del Padre, hermanos de Jesús, que Él ha preparado las obras por las que hemos de caminar. Y eso es glorioso. Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a servir, Señor? Tú diste tu vida por mí. Yo sé que mi vida no vale nada. Pero qué gloriosa es que mi vida se gaste por ti. Eso, el que el Señor nos hubiera salvado, el que nos considere hermanos, el que nos haya librado del temor a la muerte, el que Satanás ya no tenga nada en contra de los hijos del Padre, de los hermanos de Jesús, eso sería suficiente para vivir gozoso el resto de la vida y por la eternidad. Pero hay algo más. Dice, por tanto, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Y aquí quiero hacer un comentario muy breve. Sigue comparando a los ángeles porque estos hebreos estaban aferrados a que los ángeles eran más poderosos que Jesús. Pero quiero hacerles un comentario. Yo me acuerdo cuando yo me bauticé, alguien dijo, hay fiesta en el cielo, me acuerdo. Y sí hay. Eso es lo que dice la palabra. Cuando un pecador se convierte. Y vivimos en tiempos tan egoístas que pensamos que están todos los ángeles. ¡Ese es mi Armando! Quiero decirte que cuando la palabra dice que hay fiesta en el cielo, hay fiesta por Jesús. Hay fiesta por lo que Jesús hizo. Por lo que Jesús pudo hacer con un pecador como este. Ese Jesús, ¿cómo le hiciste con ese?
quiero decirte que dice Apocalipsis 4 que están todas las huestes celestiales alabando a Cristo, diciendo: Él es el Cordero, Él es el que merece toda la gloria, es el que merece toda la honra, Él es el único que merece ser completamente exaltado. Y yo tengo el privilegio de ser el beneficiario de la obra preciosa, perfecta y completa de lo que Él hizo. La fiesta no se trata de mí, aunque ya me tocó entrar a la fiesta. La fiesta es por Jesús. ¿Y saben por qué? Aquí hay una diferencia. Y dice el verso: porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Saben? Yo pienso, ¿qué significa eso? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con los ángeles? Con Satanás, con Lucifer. Él era un ángel y tenía muchos ángeles junto con él, y ellos pecaron. Y Cristo nunca dijo: voy a dar mi vida por ellos. Me voy a hacer un ángel, me voy a convertir en un ángel. Voy a dar mi vida, voy a morir y a resucitar para que ellos puedan ser salvos. Pero nosotros, hechos menor que los ángeles, tenemos ese privilegio. Por eso glorificamos a Jesús. Por eso le damos la gloria y la honra. Entonces, cuando vino Jesús, imagínense a los ángeles. Los ángeles creados por el Padre para servir al Padre, para alabarlo en todo tiempo. Y de repente un grupo de ellos se quieren enaltecer más que el Padre. Y son castigados y son echados fuera. Y todos los demás ángeles han de haber estado así bien seriecitos. Y de repente, ellos acostumbrados a alabar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Dios perfecto, y de repente ven a uno de ellos que va a la tierra con estos hombres pecadores, con estos hombres que no merecían nada más que ser destruidos, y Él se convierte en uno de ellos. Imagínense a los ángeles. Y luego que lo ven morir. Y luego que lo ven resucitado. Y cuando llega al cielo, Jesús coronado en gloria, exaltado. Los ángeles: ¡wow! Nunca, jamás nos hubiéramos imaginado que por medio de ti, Jesús, estos hombres iban a ser reconciliados con el Padre. Nosotros tenemos un privilegio que los ángeles no tuvieron. Y eso hubiera sido suficiente, pero aparte nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote. No solo es nuestro Salvador, nuestro hermano, nuestro libertador, también es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hacía un sumo sacerdote? Y esto nos lleva al Antiguo Testamento. ¿Por qué nos lleva constantemente al Antiguo Testamento? Porque los que recibieron esta carta conocían muy claramente qué era un sumo sacerdote. Ellos sabían qué hacía el sumo sacerdote. Si quieren saber, Éxodo 28, 29, Levítico 8 y 9, Números 18, ahí pueden encontrar qué hacía el sumo sacerdote. Espero que estas predicaciones los animen a empezar a leer el Antiguo Testamento, y en lugar de leer: y estas son las vestiduras de los sumos sacerdotes, y luego tenían que verse, y el Urim y el Tumim, y se ponían piedras. Ay, qué difícil esto. Bueno, se me hace que si le adelanto un poquito a Éxodo, bueno, también a Levítico, bueno, también a Números y Deuteronomio, a lo mejor ya empiezo a ver más acción. Así no se lee la palabra. Yo te animo a que en medio de estar leyendo la palabra, miren, estas personas tenían en muy alta estima a los ángeles, a los sumos sacerdotes. Es el sumo sacerdote. Cuando lo leemos en la palabra, lo majestuoso que era el sumo sacerdote, la manera en que se vestía, la manera en que hacía sacrificios, todas las cosas que hacía, el empezar a ver cómo todo eso apuntaba a Jesús,
y cómo ellos no tenían idea de lo que iba a pasar. ¿Cómo un sumo sacerdote iba a tener la idea de que él iba y ofrecía un corderito limpio por los pecados del pueblo una vez al año? Y él sabía que él estaba arriesgando su vida, él tenía que purificarse primero para entrar al lugar santísimo. ¿Cómo se iba a imaginar él que un día iba a venir Dios mismo a la tierra? Él iba a ser el sumo sacerdote. Él iba a romper ese velo. Todos los hijos del Señor, hermanos de Jesucristo, íbamos a tener entrada directa al Padre, porque íbamos a ser completamente lavados de nuestro pecado y porque el mismo sumo sacerdote Jesús iba a ser también la ofrenda perfecta, que no iban a ser necesarios más sumos sacerdotes ni más ofrendas por la eternidad. Cuando leas el Antiguo Testamento, ve cómo las cosas se cumplieron en Cristo y vas a decir, qué glorioso eres, Señor. Mira cómo empezaron estas cosas, mira cómo batallaban, cómo era difícil y qué glorioso, Señor. No merezco yo vivir en el año 2025, pero en este año o en esta época, después de que Cristo murió, yo tengo privilegios que miles y millones de personas no tuvieron. ¿Cómo no agradecerte, Señor? El sumo sacerdote ofrecía sacrificios constantemente por el pueblo. Ofrecía sacrificios por sus pecados y entraba en el lugar santísimo una vez al año para interceder por los pecados del pueblo. Él consultaba la voluntad de Dios y en Cristo su sacrificio fue propicio. Su sacrificio fue satisfactorio para aplacar la ira de Dios. La ira de Dios no es como tu ira o mi ira de berrinche porque no has comido y te pones enojado. Gracias a Dios que no muchos se rieron, significa que eso no pasa con sus vidas, pero nuestra ira, ¿por qué? Yo merezco esto. No sé cómo sea tu ira. Esa es una ira pecaminosa. La ira de Dios es en contra del pecado. Él nos hizo y nosotros ofendemos al Señor con nuestro pecado y por eso viene una ira justa. ¿Ustedes recuerdan al Señor Jesús cuando estaba en Getsemaní? Un día antes de morir, una noche antes. Dice, Señor, que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Nosotros cuando nos pensamos en el sacrificio de Cristo, pensamos en ese sacrificio y alcanzamos a ver lo doloroso, el cuerpo desgarrado, alcanzamos a ver lo terrible que fue eso y nos imaginamos o no nos imaginamos, pero eso no es lo más pesado, que es terrible. Cristo iba a beber de la copa de la ira justa de Dios por mi pecado. Por mi pecado que cometí hoy en la mañana. Por mi pecado que cometí ayer. Por mis pecados que cometí desde que nací hasta este día, hasta el día que muera. Por los pecados de todos los que han puesto su fe en Él. Por todos los tiempos. La ira justa, y no nos imaginamos cómo es eso. La ira justa de Dios recayó en el Hijo, en nuestro hermano. Y su sacrificio fue propicio, fue satisfactorio. Ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio. Pudieron haber muerto muchas personas
solamente había uno que no había pecado, que era Dios, que se había hecho hombre, que jamás había pecado, que había vencido la tentación. No hay necesidad de más sacrificios porque el de Él es perfecto y Él es el sumo sacerdote perfecto. Dice, por cuanto Él mismo fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, ¿Cristo fue tentado? Y a lo mejor nosotros nos relacionamos con las tentaciones que nosotros tenemos. ¿Cristo realmente fue tentado? Cristo fue tentado a no obedecer al Padre. Cristo, aún así, Él nunca pecó. Cristo fue tentado a no sufrir. Yo creo que Cristo fue tentado a deshacerse de la humanidad. Imagínense estar en la cruz pagando por los que lo estaban matando. Cristo fue tentado en Getsemaní, Cristo fue tentado en el desierto y Él gloriosamente soportó la tentación. Ahora podemos pensar nosotros, ay sí, pues, pero Cristo era Dios, o sea, Él nunca va a saber de estas tentaciones que estoy pasando. ¿Sabes qué pasa con nosotros? El Señor obra en nosotros y va transformándonos para que esas tentaciones cada vez sean menos y para que nosotros podamos soportar la tentación. Pero Cristo pasó por la tentación completa. Nosotros a veces caemos, Él jamás cayó. La magnitud en que Cristo, en su forma de hombre, caminó esto, no tenemos idea. ¿Y saben por qué lo hizo? Para tener nosotros un sumo sacerdote que tuviera misericordia de nosotros, que se compadeciera de nosotros. Señor, está bien duro esto. Está bien duro la situación económica. Está bien duro el no pecar. Está bien duro esto y esto, la manera en que me insultan. Está bien duro. Y no crean que Cristo les dice, ay, pues qué poco aguantas. Él es misericordioso. Él dice, yo sé lo que es estar en un cuerpo como el tuyo. Pero yo ya pasé todo lo que tenía que pasar para tener misericordia de ti. Y yo quiero animarte a que vengas a Él, a que vengas por el socorro y el auxilio que Él puede dar, que solamente Él puede dar en medio de la tentación. Quiero cerrar con Hebreos capítulo 12 y verso 2. Y esto fue lo que se nos predicó para empezar el año. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y perdón, me brinqué una cita y era Hebreos 4, 14 al 16, que es, Él es compasivo y nos ayuda en nuestras luchas. Dice Hebreos 4, 14 y 16, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y finalmente voy a cerrar con Hebreos 12:2. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y este fue el mensaje para empezar el 2025. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el día de hoy yo voy a hacer énfasis en el verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor
y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Él soportó la cruz por el gozo de salvarte a ti y a mí. Él soportó la cruz sobre todo por el gozo de ser propicio al Padre, de agradar al Padre Celestial, de ser obediente. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Nosotros vamos corriendo con paciencia esta carrera, pero decían los hebreos, pues es que no vemos. Y el escritor les dice, ¿no ves? Ve a Jesús. Ve a Jesús, pero no pienses en Jesús así nada más por encima. Ve su sacrificio, ve su amor al considerarnos hermanos y no avergonzarse de nosotros. Ve la manera y su poder en la que Él venció la muerte. Ve cómo Él es sumo sacerdote y yo puedo venir delante de Él en medio de mi angustia y de mi tentación y decirle, Jesús, gracias porque tú moriste en la cruz. Gracias porque tú pasaste esta tentación. Gracias porque tú hiciste cosas que yo nunca voy a tener que hacer porque tú lo hiciste. Si tú aún no has considerado a Cristo como tu Salvador, yo te preguntaría, ¿en quién o en quiénes o en qué cosa tienes tu vista y tu confianza? Quizás has puesto tu vista en hombres. A lo mejor te han decepcionado, te han mentido, te han lastimado. Y hace mucho tiempo dijiste, no, pues es que así es Dios, así no es Dios. Así son los hombres. Yo quiero decirte, ve a Cristo. Y dice Jesús, dice el Padre, que a un corazón contrito y humillado, Él jamás va a despreciar. Y si tú ya conoces a Cristo, ya le entregaste tu vida a Cristo, y a lo mejor estás pasando por dificultad o por prosperidad, esta etapa de tu vida es demandante. No sé por qué es por lo que tú estás pasando en este momento. Pero a lo mejor son tantas cosas que están pasando que has dejado de ver a Cristo y tienes tus ojos en lo que alcanzas a ver. En la enfermedad, en el dolor, en la necesidad. A lo mejor tienes tu vida en el negocio que va muy bien. Yo quiero decirte, ven a Cristo, ve a Cristo. Si tú tienes miedo de morir, mi pregunta sería, ¿tienes miedo del proceso de morir o de la segunda muerte? Quiero recordarte que Él es nuestro capitán. Jesús es el que nos lleva. Él nos guiará. Él es nuestro hermano mayor. Él nos llevará de la mano aún en el dolor y en nuestro sufrimiento, porque Él no nos prometió que no fuera a haber dolor y sufrimiento, pero Él sí nos prometió que Él va a ir enfrente como nuestro capitán. Y Él sabe de tu dolor y por eso se compadece de nosotros. Velo a Él, descansa en Él. Deleítate en Él. No descuides el conocer, el meditar, el obedecer, el alabar, el agradecer, el depender, el buscar ayuda en la tentación y el parecerte a Jesús, nuestro glorioso Salvador, hermano libertador y sumo sacerdote. Bendito Señor, qué glorioso es ver y conocer más de tu Hijo Jesús, Señor. Y ahora, Señor, queremos rogarte que por medio de tu Espíritu Santo abras más nuestros ojos y veamos más la grandeza de Jesús y de su preciosa obra en la cruz, para que nosotros seamos en humildad y con gozo obedientes, siendo dirigidos por nuestro capitán y descansando en aquel que sufrió aquello que nosotros no hemos de sufrir y que se compadece de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos esto.
Amén y amén. Que Dios los bendiga, que tengan un muy buen día.